Bien, les presento al sistema óseo. Si se fijan, la columna es el centro de nuestra anatomía, por eso digo que es como el pilar de nuestra anatomía, es como una gran antena. Desde la columna vertebral se irradian todas estas terminaciones nerviosas hacia el resto de nuestro cuerpo, hacia las extremidades, hacia los órganos vitales, etc. Vamos a tratar de aislar lo que nos convoca, que es la columna vertebral. Aquí tenemos una vista posterior de la columna vertebral, de toda la columna y sus 5 porciones. Aquí tenemos una vista lateral con las curvas de cada porción, la curva de la zona cervical, que se llama lordosis, la curva que se llama sifosis en la zona torácica, la lordosis nuevamente en la zona lumbar y la sifosis en la zona del sacro. Vamos a ver la columna cervical. La columna cervical está compuesta por 7 huesitos, 7 vértebras. Vamos a aislarlo un poquito mejor para que veamos con más detalle la zona cervical. Ahí está. La zona cervical, como les contaba, está compuesta por 7 huesos, de los cuales 3 son dignos de analizar por su diferencia entre las otras vértebras, y vamos a ver rápidamente cuáles son. La primera cervical, que es esta, que se llama atlas, la segunda cervical, que se llama axis, y por último, la séptima cervical, que se llama espina prominente o hueso prominente. La primera cervical debe su nombre a la mitología de Atlas, que sostiene el cielo para que no se caiga al mundo. En este caso, esta vértebra sostiene la cabeza para que no colapse hacia abajo, hacia el resto de la anatomía. La segunda vértebra, el axis, que es esta, se llama axis porque tiene un huesito que está al centro, vamos a ver si podemos aislarlo, que se llama diente. Ese huesito, que se llama diente, que es este, se inserta en la vértebra anterior, que es el atlas, y produce el eje de la columna, por eso se llama axis. Y por último tenemos la vértebra prominente, que se extiende un poquito más allá del resto de las apófisis o de los huesitos que sobresalen hacia atrás de la columna cervical, y por supuesto crea un límite entre la columna cervical y la que viene después, que es la columna torácica. Vamos a ver la columna torácica. La columna torácica tiene 12 vértebras muy parecidas entre sí, si bien se van agrandando porque vamos acercándonos a la zona de la pelvis. En general, las vértebras son muy parecidas entre sí. Entre cada vértebra, aquí no sale porque estamos viendo solamente el sistema óseo, existe lo que se llama un disco intervertebral. Con el tiempo, esa zona va a disminuir o disminuye el espacio intervertebral por el peso natural de nuestro cuerpo. Entonces, lo ideal es mantener una columna flexible para que prolonguemos la juventud de nuestra columna y sigamos teniendo un buen espacio intervertebral, no moleste, no haya sifosis. Y como les dije anteriormente en el video, como salen muchas irrigaciones nerviosas desde la columna, también mantener espacio intervertebral significa mantener irrigada de información, de oxígeno, de sangre, el resto de nuestra anatomía. Vamos a ir a la columna lumbar. La columna lumbar se caracteriza porque posee 5 vértebras. Las vértebras que estamos viendo son un poquito más grandes que el resto de la columna y no tienen tanta movilidad como la columna cervical y la columna torácica. No tienen tanta movilidad porque si ven a dónde está, aquí al lado, está muy cercana a la pelvis, y toda la zona lumbar de la pelvis, de la articulación de las caderas, significan que nos permiten generar una locomoción, nos permite caminar esa zona, nos permite tener
firmeza en la bipedestación, en el estar parados. Por eso necesitamos que esa zona sea fuerte, sea firme y no tenga tanta movilidad para no desequilibrar su estructura. Por último, tenemos el sacro y el coxis, la cuarta y la quinta porción de nuestra columna vertebral. Observen qué bonita la estructura del sacro. De hecho, varios artistas se han inspirado en el sistema óseo para crear obras, como Gaudí, que creó la Sagrada Familia, que tiene mucho de pelvis y de sistema óseo. El sacro está compuesto por 5 vértebras fusionadas. Eso quiere decir que hay vértebras que no tienen un espacio intervertebral entre sí, sino más bien están pegaditas una contra la otra. Y por último tenemos el final de la columna, que es el coxis. Y el coxis son entre 4 y 3 vértebras. Aquí en este programa vemos 3 vértebras, pero generalmente son 4, 3, depende de la anatomía. Bueno, y aquí, justo al medio, tenemos lo que se llama articulación sacrocoxal. Es una articulación muy poco móvil, que se va también fusionando con el tiempo. Cuando somos jóvenes es blandita, por eso nos caemos y no nos duele, no nos pasa nada, porque esa zona tiene movilidad. Pero ya cuando empezamos a entrar en edad, esa zona se empieza a poner más rígida, y una caída no se las recomiendo, porque se puede quebrar uno el coxis. No es tan blandito como en nuestra juventud, en nuestros primeros años. Bien, espero que les haya parecido interesante. Voy a seguir haciendo estos videos para conocer nuestra propia estructura anatómica.